En esta mañana quiero compartir un tema titulado ¿Sabio o necio? Vamos a hablar mucho sobre la sabiduría. Específicamente sobre la sabiduría que nos enseña la Biblia. ¿Bien? Porque cuando hablamos de la sabiduría, si vamos a toda la historia, no solo bíblica, sino a la historia de la humanidad, podemos decir, bueno, sabios eran los griegos, que empezaron a despertar la razón. O podemos decir, sabios eran los egipcios. Miren las pirámides que hicieron, que todavía ni se sabe cómo lograron hacer esas pirámides, porque no se sabe. O podemos decir, no, sabios eran los babilónicos. Terrible imperio de Nabucodonosor. Otros pueden decir, no, sabios eran los de Arabia. ¿Pero por qué? Porque basaban su sabiduría en filosofías, en astronomía, en ciencia, en astrología, en estrategias políticas. Pero cuando hablo de sabiduría, no quiero hablar de esa sabiduría. Quiero hablar de la sabiduría según Dios, según la Biblia. Yo no quiero que me digan sabio o que te digan sabio, más allá de que no tiene nada de malo, porque sos un gran estratega político o porque sos un gran filósofo o porque sos entendido en la ciencia, en la tecnología. Entonces, este es sabio. No. Yo no estoy hablando de esa sabiduría en esta mañana y no la desprecio, porque considero que el hombre tiene que tener conocimiento. Y entonces, ¿de qué sabiduría hablas? De la sabiduría de la Biblia. La Biblia te dice quién es sabio. Bueno, si no es sabio el gran filósofo, si no es el sabio según la Biblia, el gran científico o el gran estratega, ¿quién es sabio? La Biblia dice que sabio es aquel que teme a Jehová. El que tiene temor de Dios es una persona sabia. La Escritura dice en Proverbios 9:10, Reina Valera, 1960, el temor de Jehová es el principio, o sea, el inicio de la sabiduría de un ser humano es en el temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nosotros, cuando desarrollamos el temor a Jehová, nos convertimos en seres humanos sabios. Y no solo eso, cuando escudriño el conocimiento del Santísimo, que es la Biblia, me vuelvo inteligente. Porque hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Los niños criados en el desarrollo del conocimiento de todo el logos y del espíritu de la Biblia, los niños terminan siendo inteligentes y son los más inteligentes de la primaria, de la secundaria, de la universidad, porque fueron entrenados en la inteligencia de Dios. Pero los que fueron capacitados en temer a Jehová se volvieron sabios, extremadamente sabios. Entonces, sabio es aquel que teme a Jehová, necio es aquel que no le importa el temor a Jehová. Muy bien, va a ser muy breve el mensaje de esta mañana. Ustedes saben que no soy muy largo para predicar, pero va a ser muy práctico el mensaje. Los beneficios del temor a Jehová. Te voy a nombrar 3 y te podía haber hecho una lista de cientos. Bien, cientos de beneficios de temer a Jehová. Y recuerden que temer a Jehová no es miedo, no es terror, no, es reverencia, es honra, es reconocimiento, eso es temor a Jehová, es respetarlo, eso es temor. 3 beneficios del temor a Jehová. Número 1, Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La muerte habla de maldiciones. La muerte habla de oscuridad. La muerte habla de temor. La muerte habla de terror. La muerte habla de miedos. Bien, la Biblia dice, el que teme a Jehová se aparta de los lazos de la muerte y recibe en él un manantial de vida. Epa,
pero estoy viviendo una situación catastrófica. Pero la Biblia dice que si temo a Jehová voy a tener manantial de vida y los lazos de la muerte se van a apartar de mí. Es terrible lo que produce la reverencia de una persona a Dios. La muerte no se puede acercar porque es un hombre o una mujer que realmente teme a Jehová. Número 2. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, verso 6. Cuando hay pecado, lo corrijo con la verdad, que es la palabra de Dios, y con misericordia. Misericordia es no dar el castigo que una persona se merece. Pero vamos al otro lado. Con el temor de Jehová, cuando tengo temor de Jehová, si acá está el mal, me aparto del mal. Entonces, aprendemos a corregir con misericordia y con la palabra de Dios. Pero aquella persona que sus padres les enseñaron a temer a Jehová, o que no tuvo esa crianza, pero que cuando se entrega a Cristo empieza a tener reverencia y temor a Jehová, la Biblia dice que esa persona es apartada del mal, que no sigue el camino del mal. Estoy hablando de beneficios. Tercer beneficio y el último beneficio que nombro, no es que sea el último. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Voy a repetir. Número 1, riquezas. Lo promete la Biblia. Remuneración significa paga. Temer a Jehová es una paga. Riquezas te promete el Señor. Honra te promete el Señor. Y vida, porque podés estar vivo pero no tener vida y estar como un pordiosero espiritual o pordiosero sentimental o emocional. Entonces el Señor te dice, si me temés en la reverencia, recuerden, entendamos bien lo que estoy queriendo decir, hay riqueza de recompensa, hay honra de recompensa y hay para tu vida, vida, para que puedas disfrutar lo que tenés. Bien, ¿y quiénes son las personas que pueden ser sabios? Todos los que estamos acá y todos los que están en el planeta Tierra, todos estamos invitados a ser sabios. La placa que sigue. La placa que sigue. Ahí está. Todos estamos invitados a ser sabios. No es para algunos. Dice Proverbios 8 del 1 al 5. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las alturas junto al camino, la sabiduría va clamando. La inteligencia da la voz, la Biblia. A las encrucijadas de las veredas se para. Y ahí está gritando y está dando voces y está clamando, llamando. En el lugar de las puertas, en la entrada o a la entrada de la ciudad, la sabiduría hablando, la sabiduría clamando, llamando, la inteligencia llamando. A la entrada de las puertas da voces y dice: a vosotros, oh hombres, clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría llama a todos. Oh simples, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿A quiénes llama la sabiduría? A todos. La sabiduría lo llama a Gonzalo, la sabiduría la llama a Janet, la sabiduría lo llama a Ulises, a Guille. Nos llama a todos, la llama a Natalia, lo llama a Matías. Llama, la sabiduría llama y la inteligencia llama. La inteligencia, la palabra de Dios da voces y llama y llama. La sabiduría, que es el temor de Jehová, clama a los hombres para que vivamos bien. Pero si no nos volvemos sabios,
Pero ¿qué es ser sabio? Temer a Jehová. El temor a Jehová. Si no, nos volvemos sabios. Entonces yo estoy invitado a ser sabio, ¿sí? ¿Julio? Pero Julio dice, pero no tengo estudio de tal cosa. No se trata de eso, eso es conocimiento. Sabio, 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 Pablo, Alexis, sabio. Todos estamos llamados a ser sabios. Nos llama, pero me gusta porque no es una... A ver, cuando ustedes estudian el libro de Proverbios y después se van al Nuevo Testamento y estudian el Sermón del Monte de Jesús, se van a dar cuenta que el Sermón del Monte, fuera de toda religiosidad, igual que el libro de Proverbios, fuera de toda religiosidad, lo que hacen es mostrar a Dios. ¿Cómo es Dios? Jesús mostró una plataforma de quién es Dios y de cómo es la vida del reino, totalmente diferente a la vida que mostraban los judíos. Rompió todos los paradigmas de la religiosidad. Y acá en este proverbio Salomón está mostrando que la sabiduría clama y que llama a las personas y que la palabra de Dios, Jesús, está todo el tiempo buscando que seamos inteligentes. Hace que un niño estudie la Biblia, como dije recién. Va a ser un jet en la primaria, en la secundaria. Va a volar por encima de los demás. ¿Por qué? Porque la Biblia te hace inteligente. Porque todo el conocimiento, logos, conocimiento que tiene la Biblia es superior a cualquier clase de libro o de estudio que ustedes puedan conocer. Pero hay que profundizar. Bien. Me llaman a que yo sea sabio. A ver, ¿quién es la sabiduría? A mí me dicen que yo tengo que ser sabio. ¿Bien? Que tengo que ser sabio y que el principio del inicio del ser sabio es el temor a Dios. ¿Quién es la sabiduría? Vamos a estudiar lo que dice el libro de Proverbios y vamos a leer lo que dice en la revelación espiritual, lo que dice Juan. Bien, para que entendamos quién es la sabiduría. En el libro de Proverbios, en este capítulo, número 8, ustedes encuentran que dice, eternamente tuve, habla de la sabiduría, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Está hablando de la sabiduría. La sabiduría dice, tuve el principado antes de la formación de la tierra, tuve el principado antes de que la tierra fuese hecha. Y ahora nos vamos para adelante. Y dice Juan, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Jesús. Dios es la Trinidad. Bien, compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces Jesús es la sabiduría. Y el que clama por las calles y por las veredas y por las alturas y por los caminos y por todos los lugares donde vos te puedas imaginar queriendo hacerte sabio y acercarse a vos, se llama Jesús. Jesús te está llamando, Jesús te está buscando, Jesús quiere encontrarse con vos para que temas a Jehová y en la vida te vaya bien. Entonces, cuando hablo de sabiduría, ahora puedo decir, estoy hablando de Jesús. Jesús me está pidiendo estar dentro de mi corazón por medio del Espíritu Santo y que yo desarrolle un alto grado de temor y de reverencia a Dios. Voy a tratar con el último punto de esta mañana
Y luego voy a hacer una conclusión, que la conclusión es un cachito más extensa de lo normal, pero les pido los últimos 6-7 minutos de extremada atención. O sea, rebobinen ahora todo, arranquen de cero, aprieten el botón, arranquen de cero. Bien. Bien, ¿listo? Con sabiduría se forja una familia. El libro de Proverbios habla de cómo se debe forjar una familia. Es terrible los consejos que da de la crianza a los hijos. Yo voy a tomar solo 2 versículos. Habla de cómo los padres deben ser responsables de educar a sus hijos. Y dice de esta forma: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1, verso 8, Reina Valera 1960. Proverbios 11, 21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada. Los grandes dolores de cabeza vienen a la vida de los hogares cuando el padre no instruyó a su hijo y cuando la madre no dio dirección a la vida de ese hijo. La tarea de educación espiritual, la tarea del desarrollo del temor a Jehová, no corresponde al colegio. No corresponde a las amistades del barrio ni al club de fútbol. La instrucción y la dirección hacia los hijos debe nacer desde el hogar. Jesús, a los 12 años, extremadamente capacitado en las escalinatas del templo de Jerusalén, discutía con los fariseos y con los escribas y les enseñaba a ellos la palabra, no porque era Dios, sino porque había sido instruido y direccionado por un padre y una madre que lo habían educado. Porque tarde o temprano, si el hijo se vuelve malo, será castigado por la vida. Y si el hijo se vuelve bueno, será librado del mal y será bendecido en la vida. Pero todo eso depende de la crianza que los padres hagan dentro de su casa. Entonces, la sabiduría, cuando Jesús es el centro del hogar, la sabiduría Jesús va haciendo que el hogar sea bendecido, que los hijos crezcan con raíces profundas y con un gran temor y una gran reverencia hacia Dios. Final del 4º punto. Me voy a la conclusión. Pero los invito en la conclusión a que entremos a una historia y que nos hagamos ¿A quién le gusta mirar películas en la televisión? A ver, levante la mano. No se hagan los religiosos, no me van a decir que no les gusta mirar una película. Bueno, ahí está. Hagan de cuenta que van a entrar a mirar una película. Bien, vamos a hacer el final del mensaje mirando una película. Muy bien. Antes de entrar a la película que está por acá, que es el final del mensaje esta película, para que ustedes entiendan con más profundidad esta película, que en realidad esta película habla de la sabiduría y habla de la necedad. Habla de un sabio y habla de un necio. Vamos acá. En Israel, entiendan esto, para poder disfrutar más la película. En Israel había 3 grandes ocupaciones. La número 1, la de los legisladores. ¿Quién era un legislador? Moisés. Moisés era un gran legislador. La número 2 era la de los profetas. Por ejemplo, hombres como los que tienen acá, Isaías, Elías, ¿bien? Eran, repito la palabra, grandes ocupaciones. Y la tercera era la ocupación de los sabios. ¿Y quién es el más destacado entre los sabios en la Biblia? Bien, vamos a la película. Ahora, en la película hay 2 actores. En mi película que está en la Biblia. Número 1, primer actor, Salomón, que representa la
Gracias por los dos que me contestaron. Salomón, ¿qué representa? ¿Están entrando a la película? Bueno, miren, un hombre sabio. Número 2, Adonías, que representa la necedad. ¿Qué eran Adonías y Salomón? ¿Lo saben? Hermanos de sangre, hijo de David, distintos padres, pero hijo de David. Adonías era hermano de alguien llamado Absalón. ¿Alguien se acuerda de Absalón? Absalón era alguien que quiso robarle el reino a David y lo quiso matar y terminó muerto. Adonías era el hermano de sangre de este pibe, Absalón. Entonces, miren la película, vamos por la película. De un lado tenés un necio que de repente Adonías, cuando el padre tenía 80 años, y estaba muriendo, porque estaba muriendo, ya no tenía más fuerzas. El rey seguía siendo el rey. Estaban los últimos días de su vida. Este muchacho Adonías lo sabía. Habían salido a buscar los que cuidaban a David una mujer joven para que lo calentara, decía, para que por el frío, con la cual nunca tuvo relaciones. La chica la consiguieron, estaba con él. Cuento así porque lo narra así la Biblia. Y de repente, mientras está pasando esto en el palacio, uno de los hijos hace una fiesta. Invita a todos los hermanos menos ¿a quién? ¿A quién no invitó? Al sabio, a Salomón no lo invitó. Tampoco invita al profeta, porque sabía que el profeta le iba a deschavar todo el pecado. ¿Pero por qué hace una fiesta a Adonías? ¿Y por qué llama a los generales, llama a soldados, llama a la gente importante del gobierno y la lleva a esa fiesta? Porque es un necio que quiere robarle el trono al padre. Y entonces el profeta, sabiendo esto, va y habla con Jezabel, la mamá de Salomón, y le dice: Adonías está planeando robarle el reinado a David. ¿Quién era Adonías? Un necio. Quería robar, quería engañar, quería hacer algo indebido ante los ojos de Dios. Quería todo el reino para él. Entonces el profeta le dice a la mamá de Salomón: andá y habla con David y decile a David que él prometió que Salomón sería el rey, pero que están a punto de perder el reinado y lo van a matar a Salomón, porque Adonías ya tiene todo listo para matarlo. Estoy hablando de un necio y estoy hablando de un sabio. Todavía no entró en la escena Salomón, pero están viendo la película, todos reunidos, queriendo programar un plan de ataque masivo contra el reinado de David. Los necios queriendo robar el trono, queriendo llevar adelante algo totalmente incoherente contra el temor y la reverencia a Dios. Me quedo acá por un momento más y dentro de un ratito entro a Salomón porque estoy terminando el mensaje. ¿Por qué Adonías hizo esto? Porque Adonías nunca había tenido límites. Después estudien ustedes la Biblia. Adonías no había tenido límites. Adonías no había sido criado, igualmente que Absalón, no había sido criado ni con dirección ni con instrucción. Al padre y a la madre no le habían interesado la crianza de esos chicos. Y abro un paréntesis, que lo traigo acá al paréntesis. Cuando David lo llama a Salomón para decirle: te voy a levantar como rey, no voy a permitir la sublevación de ellos, David le dice a Salomón: y en tu sabiduría, Salomón, en la que yo te instruí y en la que tu madre te instruyó, en tu sabiduría vas a reinar sobre Israel. Pero estos otros no tenían sabiduría, porque al padre y a la madre no le interesó jamás que sus hijos aprendan la palabra de Dios y que le teman a Dios. No les interesó y tuvieron grandes consecuencias. Los grandes dolores de cabeza que tiene una familia son cuando no instruyen en el temor de Dios a sus hijos y no instruyen en la palabra de Dios a sus hijos. Uy, perdón, me puse eufórico. Y con todas estas camperas me fui como a 130 grados de calor. Este muchacho hace eso.
se entera David de aquello, lo unge a Salomón como rey y le dice, hacé los pedazos a todos, mata a este, 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 a este, a este, a este, a este. Lo levanta como rey. Este necio se encuentra atrapado. Muere David. Ya está muerto David. Este pibe, Salomón, ya está de rey. Este necio, astuto, sagaz, viene a hablar con la mamá de Salomón y le dice, decile a tu hijo que me tenga misericordia. Miren lo que son los necios. Y decirle que me permita casarme, no me acuerdo el nombre ahora de la última mujer que estuvo con David, que no había tenido relaciones, decirle que me permita casarme con ella y yo me quedo en el molde, me quedo tranquilo. Lo que no sabía es que de este otro lado había un sabio que ahora estaba reinando, que no era un cualquiera, no era alguien que no tenía inteligencia divina del cielo. No. El Padre se lo dijo, nosotros te hicimos sabio, pero lo había criado con límites, a los otros no le había puesto límite y mira la destrucción que hizo. Entonces, Adonías le dice eso a la madre de Salomón y de este lado el sabio lo manda a llamar y le dice, no te voy a dar a la que fue la esposa de mi papá. Y esto entre paréntesis, ¿por qué no le pedía dar la esposa que era la última esposa que había sido de su padre? Porque en términos legales, en ese momento, si Adonías se casaba con la que había sido la última esposa de David, podía reclamar el trono. Legalmente podía reclamar el trono. No te voy a dar, y no solo que no te voy a dar a esa esposa, sino que ahora te voy a matar. Y lo mató. Mató a él y todo un montón de gente que tenía que morir. Fue tan sabio este muchacho que fue el primer paso que dio. El segundo paso fue el paso de la disyuntiva que había entre dos mujeres rameras, prostitutas, que se presentaron delante de él. Tenían dos bebés recién nacidos, uno se murió, entonces quedaba uno solo y esta decía, no, este bebé es mío, y esta otra decía, no, el bebé es mío. Entonces Salomón, juzgando la historia tan conocida, determinó, bueno, matémoslo al nene, y ahí saltó quién era la verdadera madre. Al nene, por supuesto que no lo mataron. Y así con casos como eso, fue tremendo el nivel de sabiduría con que este pibe reinó sobre Israel, construyó el tabernáculo, el templo que ustedes conocen, el templo más glorioso, esplendoroso que se podía haber hecho en esa época. No existía algo así. Construyó palacios para él, construyó casas de toda clase, pero extremadamente todo moderno, una sabiduría, una visión impresionante. Este muchacho tiene un encuentro en una noche, en un sueño, un encuentro con Dios, porque Dios se le aparece y le dice, Dios, ¿qué querés que te dé? Pedime lo que quieras. Y él, en vez de pedirle riqueza, en vez de pedirle fama, le dice, te pido que me des, por favor, sabiduría para gobernar sobre tu pueblo, que es un pueblo grande. Y Dios le dice, bien, no me pediste ni riquezas, ni fama, ni que derrote a tus enemigos, entonces te voy a derrotar a tus enemigos, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar todo lo que no me pediste, porque sí pediste estar cerca de Jesús. Es un gran contraste esta historia. Adonías, un necio que no tuvo ni un límite y no aprendió a tener reverencia a Dios. Porque la reverencia y el temor a Dios se educa, ¿sabían ustedes? ¿Sabían eso? Y de este lado, en este contraste, el hombre que había sido criado con límites, que terminó o que inició ya siendo sabio, que recibió la sabiduría de lo alto, que adquirió la inteligencia de la palabra de Dios. Uno se autoproclamó el rey y este no, este esperó el momento de Dios, tenía temor a Dios y Dios lo levantó. Qué disyuntiva hoy para nosotros. ¿Queremos ser sabios o necios? ¿Queremos criar a los hijos en sabiduría o en necedad?
Ser sabio no es tener mucho conocimiento. Muy bienvenido sea el conocimiento, pero no es eso ser sabios. Ser sabio es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. El sabio es alguien que teme a Dios, es alguien que escucha a Dios y es alguien que actúa, tiene acciones con el discernimiento de Dios. Y la pregunta, la vuelvo a repetir, ¿queremos ser sabios o queremos ser necios? Tenemos que decidir. No importa lo que hasta hoy hayamos sido, tenemos que decidir si de ahora en más queremos ser sabios y temer a Jehová, porque la Biblia dice que toda clase de bendición, honra, vida, riquezas nos van a seguir. Ahora, si decido ser necio, deshonra, dolor de cabeza, toda clase de cosas malas, porque el necio será perseguido por el mal. Siempre atacará su casa el mal. Por eso hoy, mientras nosotros podamos, busquemos personalmente el temor a Dios y busquemos la inteligencia de Dios en la Biblia. Y mientras nosotros podamos, criemos a toda la generación que tengamos que criar en el temor y en la inteligencia del cielo. Temor para ser sabios, inteligencia para ser conocedores, porque la Biblia te enseña la verdad. Y acá, con este posmodernismo que habla de una verdad relativa, no, la Biblia es la verdad de Dios. La Biblia te enseña la verdad de los principios espirituales, de los valores espirituales. La Biblia te enseña cómo se inició el mundo y cómo termina el mundo. La Biblia habla de miles de años para adelante y habla de miles de años para atrás. Es el libro más completo de la historia. Y eso nos hace inteligentes. Por eso tenemos que desafiarnos por un nuevo estilo de vida, por un mayor nivel de compromiso con Dios para que empiece una historia nueva. Amén. Aquellas personas que digan, mira, yo quiero ser sabio, quiero dejar toda necedad y quiero volverme cada vez más hacia la sabiduría de Dios, lo invito a que cierre sus ojos y en el momento en que lo desea, se pone de pie y comienza a orar y le pide a Dios esto, decirle, Señor, quiero ser sabio. Aquellos que se arrepienten tal vez de haber sido necios en formas de obrar, en formas de manejarse, sin obediencia, sin oír a Dios, pídanle perdón a Dios y díganle, Señor, hoy quiero ser sabio. Aquellos que no han instruido y ni han direccionado a sus hijos, que no les ponen límites, aquellos que no los instruyen en la palabra del Señor, pídanle perdón a Dios. Y en esta mañana comprométanse a no tener dolores de cabeza el día de mañana viendo sufrir a sus hijos, porque sufrirán ustedes también en ese momento. Hoy es el tiempo de crear una generación nueva a partir de nosotros. Una generación que ama al Señor, que respeta al Señor. Una generación que le da el lugar número 1 a Dios. Que no lo pone ni en segundo ni en tercer lugar. Una generación que con un corazón totalmente agradable al Espíritu Santo decide levantarse en el temor del Señor. Espíritu de Dios, ministra los corazones en esta mañana. Que cada corazón, Señor, donde hay oscuridad, Señor, donde hay tinieblas, sean disipadas y arrancadas por parte de tu Espíritu Santo. Que todo aquello que aparta, Señor, tu presencia del corazón, sea quitado, Señor. Yo oro en esta mañana, Señor, con un sentir fuerte en mi corazón, que de esta casa levantarás sabios, hombres y mujeres temerosos de Dios, que levantarán la bandera del temor de Jehová, que serán reverentes a Cristo y que se manejarán y caminarán en las sendas del Señor. Así como hoy hemos oído que la sabiduría, o sea, Jesús,
Clama por las calles, clama en las ventanas, clama en las puertas, clama en las veredas, clama en las alturas. ¡Nos llama! Acudiremos a ese llamado. Porque la Biblia dice que con cuerdas de amor somos acercados a Cristo. Y hoy aceptamos esas cuerdas de amor. Y Señor, empezamos un nuevo capítulo. Cerramos el capítulo anterior y empieza un nuevo capítulo de encuentro espiritual con el Señor, diferente, nuevo, más alto, más acorde a tu voluntad. Bendecimos esta mañana, Señor, y bendecimos los días y los meses que vienen, en el nombre de Jesús. Bendecimos el tiempo que viene. Un tiempo, Señor, de la presencia del Espíritu en crecimiento. Un tiempo nuevo, donde Cristo será glorificado en nuestras vidas de una forma extraordinaria. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor, y amén.